Hola, hoy os voy a hablar un poco sobre el color verde, que es un color que en dibujo urbano se usa mucho para cuando hacéis parques o un poquito de vegetación dentro de la ciudad o en los alrededores. Es la típica imagen que podéis imaginaros de una escena de jungla o de mucho verde, mucho árbol, que esté todo junto. Pueden ser incluso parques urbanos donde hay menos árboles, menos densidad de árboles, pero también puede darse una escena en la que haya una gran cantidad de verdes. Lo malo, el problema que tiene estas escenas es que normalmente al principio por lo menos pues tienden a quedarse muy uniformes porque los árboles son de un color parecido, de un tono de verde muy parecido y pueden llegar a fusionarse y quedar como una masa indefinida de árboles. Por eso, pues os voy a contar un poquito cómo conseguir distintos tonos de verde, cómo utilizar estos tonos de verde para hacer un jardín o una escena con vegetación y que no se os mezclen los árboles y que podáis diferenciar unos árboles de otros, incluso que haya distintas distancias de los árboles, algunos que estén en primer plano, otros de fondo, etcétera. Podéis empezar utilizando directamente algún verde que tengáis de acuarela o si no, obtenerlo a través de un azul. En este caso yo uso un azul cerúleo. Es acuarela de tubo para que obtener mayor cantidad y ser más fácil de aplicarla. Y un amarillo cadmio. Y a partir de estos dos colores los voy a mezclar. Voy a añadir con esta jeringuilla un poquito de agua en la paleta y voy a mezclarlos para conseguir algunos tonos de verde más básicos. Como veis, empezamos por el azul este, un azul cerúleo, os lo pongo aquí en el papel para que veáis. Y luego en el otro lado, en la parte de abajo, hay un amarillo cadmio bastante brillante. Entonces vamos a ir mezclándolo y como veis en la zona central donde se mezclan los colores azul y amarillo, pues va saliendo un verde muy claro al principio y que luego si cojo un poquito más de azul, pues ya se va oscureciendo un poquito. Este sería un verde tirando a claro porque los colores de los que he partido, el azul cerúleo y el amarillo, son muy claros. Si hubiera partido de un azul ultramarino o así, pues saldría un verde un poquito más oscuro, más intenso, pero bueno, este sería un primer tono de verde que os enseño para que veáis un poco. En esta mezcla, por eso la he hecho con estos dos colores. Si me voy más hacia el amarillo, voy a tener un verde muy brillante, muy amarillento, mientras que si me voy más hacia la parte del azul, pues voy a tener un verde un poquito más oscuro, un poquito más azulado. Esto es un poco limitado porque se queda aquí, no hay más alternativas, pero si añadimos distintos colores, como un poquito de violeta que voy a añadir aquí, es un azul así tirando a violeta, y en el otro lado voy a poner un poquito de marrón. Estos son acuarelas líquidas ya y, y voy a intentar mezclar el color de verde que ya tenemos con otros tonos para que nos dé un verde con otras tonalidades. Este es el marrón que tenía y este es el azul para que os hagáis una idea. Y entonces voy a mezclarlo con el verde que ya teníamos. Aquí, por ejemplo, en esta parte me da un verde bastante azulado. Mientras que si lo mezclo con la otra parte del marrón, pues me da un verde como más apagado, un poquito menos vivo y más tirando a marrón. La idea de todo esto es que lo que tenéis que hacer es buscar tonalidades que combinadas con el verde den otro tono de verde. Por ejemplo, aquí he puesto un poco de rojo, pues me dará un verde un poquito más marrón
Y entonces a partir de ahí, según lo que utilicéis, si utilizáis naranja para combinarlo con el verde, si utilizáis marrón, violeta, azul, os dará un tono u otro de verde. Entonces es importante que os hagáis una paleta bien en una sola paleta o en varios cuencos de distintos tonos de verde para que cuando vayáis a hacer el dibujo podáis utilizar todos estos tonos de verdes. Aquí, por ejemplo, lo estoy mezclando con violeta para que me dé un tono diferente de verde. Entonces la idea es tener distintos tonos de verde para que al utilizarlo en la vegetación podamos distinguir un árbol de otro o una planta de otra a través de los colores de verde. Como veis, la cantidad de verde que se puede crear de esta forma es casi infinita, depende de lo que lo mezcléis. Es importante tener una base de un verde bastante intenso para que a partir de ese verde pues podáis tener otras tonalidades de verde que pueden ser un verde muy azulado para un abeto, un verde muy amarillento para la hierba, etc. Esto es algo que en el dibujo en la calle no es tan fácil de hacer porque no se tienen tantos medios y se depende un poco más de las pastillas, pero si estáis trabajando en estudio en casa podéis probar con alguna paleta. Como veis, esta paleta es realmente un plato de cerámica, no es una paleta profesional ni de bellas artes ni nada, y intentar hacer distintos tonos de verde, y si luego podéis ponerlos cada uno por separado en un cuenco, lo tendréis más fácil para hacer la vegetación. Para que veáis un ejemplo práctico, voy a hacer un dibujo de la estación de Atocha de Madrid, del jardín tropical, y el resultado va a ser algo parecido a esto. Entonces voy a empezar con un dibujo a lápiz y voy a ir un poco paso a paso, al menos en la parte de la vegetación. Voy a utilizar un papel grande de 50 por 40, donde veis que ya he hecho el dibujo a lápiz, y ahora voy a empezar por los colores verdes más claros. Como siempre en la acuarela, yo siempre recomiendo empezar por los colores más claros y normalmente por la superficie más grande. En este caso sería el suelo, las paredes o el techo, pero como me voy a centrar en este vídeo en la vegetación, pues empiezo por algunas de las plantas que están más en primer plano y que son más grandes, como estas palmeras así en abanico que hay en primer plano. Creo que se llama árbol del viajero. Son unas palmeras así cortitas, más tipo planta, que están aquí en primer plano, como veis, en la parte de delante, y tienen hojas bastante grandes. Entonces voy a empezar dando con un color verde muy amarillento toda esta parte como base. En la parte de abajo veis que la voy mezclando con otro verde para que se funda, porque está todavía en húmedo, entonces se va a crear ahí un poquito de degradado. Y luego ya pues voy dando también todos los tallos de esta planta, para luego cuando dé el fondo más oscuro por abajo pues que destaquen. Ahora cojo otro tono un poquito más azulado y más claro para dar esta otra planta que hay abajo, que es un poco diferente. Como veis, podéis coger distintos tonos, no simplemente de los distintos tonos de verdes que habéis creado en la paleta, sino incluso si le dais un poquito más de agua o menos, pues vais a tener distintos tonos también del mismo verde. Si le añadís con mucha agua va a quedar muy clarito. Si lo añadís muy intenso, tomado directamente de la paleta, pues os va a quedar más vivo, más intenso. Os recomiendo siempre que empecéis por los más claros, por los más diluidos, que luego podéis intensificar un poco, porque si empezáis por colores muy concentrados y muy intensos y luego más adelante queréis aclararlo, pues va a ser un poco más complicado. Entonces, en general, empezar por los colores más claros, más diluidos, y empezar dando una capa primera de base que luego más adelante pues podéis ir oscureciendo. Para hacer una acuarela tan grande os recomiendo tener un poquito más de pintura de lo normal. Aquí veis que he hecho en este otro
recipiente un poquito más de verdes, un poco diferente y en más cantidad, porque seguramente siempre os quedéis corto de cantidad de pintura para dar todo lo que tenéis que dar. Entonces siempre es mejor quedarse un poquito largo, vais a gastar un poquito más de pintura, pero merece la pena porque vais a tener los colores hechos y vais a poder ir un poco más rápido. Porque si tenéis que volver a hacer alguno de los colores que habéis hecho al principio, seguramente os dará un tono diferente, tardaréis un poquito más, se secará el dibujo y no merece la pena. Entonces ahora lo que voy haciendo es como un segundo tono de verde. Veis que en estas palmeras de aquí estoy dando un verde un poquito más intenso, no tan amarillento. Y ahora voy a dar también algún verde más claro para algunas plantas. Lo que estoy haciendo de momento es dar sobre todo las plantas que tienen un poquito más de presencia, un poco más de personalidad, que no son puramente fondo de plantas, sino que son plantas reconocibles, digamos. Las estoy haciendo en un color más claro porque luego tengo la intención de dar todo el fondo de esa pequeña isla que hay al principio en color muy oscuro. Entonces aquí lo fundamental en este tipo de dibujos, que como veis estoy haciendo sin línea de tinta, simplemente a color, pues lo fundamental es el contraste. O sea, que haya mucho contraste entre una forma y otra, y eso va a ser la forma de que esa figura destaque sobre el fondo. Entonces, tiene que haber plantas muy claras, tiene que haber plantas muy amarillentas, muy azuladas, y luego el fondo tiene que ser un color oscuro, casi negro, digamos. Yo uso un verde que tiene la marca Winsor & Newton, que se llama verde de perileno, que es bastante oscuro, es un verde casi negro que prácticamente me sirve tal como viene para hacer colores de sombra muy oscuros. Aquí voy a empezar a dar ya, como veis, un color de fondo en toda la parte de esta isleta de vegetación que hay aquí. El jardín de Atocha tiene como varios pasillos que separan distintas zonas de vegetación y entonces esta primera, la parte más frontal, es la que da al estanque donde estaban antes las tortugas, que ya creo que no hay. Y lo que quiero hacer es diferenciar bien esta parte del resto del jardín para darle un poco de profundidad al dibujo. Entonces aquí en esta parte de fondo de toda esta zona verde voy a dar, como os he dicho, color muy oscuro. Va a ser incluso más oscuro que el que estáis viendo ahora mismo. Esto es una primera capa que luego ya oscureceré, incluso en algunas zonas pues meteré un poquito de negro. Al dar este color oscuro lo que estoy haciendo también es darle la forma a las partes claras. Quiero decir que al dar yo oscuro sobre una parte clara, lo que voy a hacer, como veis aquí, por ejemplo, entre estas ramas de aquí, es al dar oscuro ahí en medio, lo que estoy haciendo es destacar la forma clara que había dibujado al principio de la rama de las palmeras. De esta forma no hace falta poner una línea de rotulador o de tinta así muy clara para diferenciar las dos plantas, puesto que al ser muy oscuro el fondo y muy clara la palmera que está enfrente, pues ya se puede ver bien la forma de esos tallos de la palmera sin necesidad de hacer una línea. Como veis ahora, pues lo que os decía, voy oscureciendo un poquito más, sobre todo la parte de abajo, porque en las plantas normalmente la luz viene de arriba y entonces la base de las plantas es lo que está más oscuro. En este caso utilizo el verde de perileno o incluso un poquito de negro en algunas partes para oscurecerlo mucho ya. Ahora voy a dejar que seque la parte que he dado de verde y mientras tanto pues voy a ir dando otra parte, como por ejemplo esta zona del agua de aquí.
Lo voy a hacer aprovechando uno de los verdes, el más azulado que tenía, y dándole mucha agua. Veis que es un color muy diluido, muy claro, para que contraste bien con el resto del dibujo. Una vez que ya lo he dado, pues voy a ir detallando un poquito más con un negro ya muy oscuro algunas partes. Toda esta parte de las ramas, de los tallos de la palmera, lo puedo hacer muy fino porque lo puedo ir rellenando con el negro y así estrechando un poquito el tallo para que quede muy finito. Ahora que ya está seco la parte de todo el verde, voy a dar un tono diferente de árbol. Hay unos árboles, hay un par de árboles en primer plano que son de un tono un poquito más rojizo. Tienen hoja caduca seguramente y está estropeándose un poquito la hoja y entonces tienen ese tono más rojizo que le da un poquito de diferencia de color y de profundidad al dibujo, que no sea todo verde. También podéis encontraros en un parque un ciruelo que es de un color más morado, o podéis encontrar algún ciprés, algún abeto que son de colores más azulados. Entonces, también, aparte de los verdes de distintos tonos, conviene también poner algún puntito de color, no que sea todo de color naranja, pero sí algún punto de color un poquito diferente para darle un poco de variedad y de color a todo el dibujo y darle incluso un poquito más de profundidad. Lo siguiente que estoy haciendo no tiene ya que ver con los verdes, con los colores verdes de la vegetación, sino que lo que voy a hacer es dar un fondo uniforme a toda la zona de que no sea vegetación, para así por negativo quedarme con la zona que va a ser vegetación. Quiero decir, si yo hago el verde de todo esto así un poquito a ojo lo primero, es posible que me meta dentro de la zona del fondo y eso, entonces prefiero dar el fondo uniforme ahora y luego ya acabar los verdes sobre eso. Aquí podéis ver un poco lo que os quería decir. He hecho toda la parte del suelo, las paredes, el techo, toda esta parte de alrededor, y en negativo ha quedado en blanco todo lo que son las tres palmeras estas y todo el fondo este, que ahora lo tengo mucho más delimitado, mucho más definido, y voy a empezar a trabajar en ello una vez que seque el fondo. Para dar este fondo voy a utilizar el color que tenía ya preparado aquí, este de la parte de abajo, y voy a empezar haciendo la parte del fondo del todo, la vegetación que está más lejos de mí, cerca ya de la cristalera del fondo, y la voy a hacer muy, muy clara, porque en principio por el tema de la perspectiva aérea y eso, las cosas que están más lejos de nosotros, que están ya en el horizonte muy lejos, pues suelen ser un poquito más claras, estar un poquito más difuminadas que las que están en primer plano, que tienen colores más vivos, más intensos. Entonces, toda esta tercera capa, digamos, de vegetación de fondo, la voy a hacer en este color claro, para que así también veis que destaca los elementos que dibujaba al principio, que eran más vivos, destacan sobre todo este fondo. Para dar todo esto, sí que tenéis que tener muy claro por dónde van las plantas que habéis dibujado al principio, para no mezclar las cosas, para no meteros mucho. Entonces, si hace falta, pues repasáis a lápiz un poquito las formas de las plantas principales. Toda esta parte de ahí la voy a dejar en blanco y voy a llegar justo hasta el límite que he marcado con lápiz. Esto, si no lo marcáis bien con lápiz, podéis confundiros y meteros en la zona donde no tenéis que meteros, etcétera. Entonces es mejor hacerlo despacito, repasar bien el lápiz, tener claro por dónde tenéis que meter el color e intentar que todo el color este de esta tercera capa pues sea uniforme más o menos.
Ahora a que seque la capa ha quedado de fondo y estoy empezando ya con la capa intermedia, digamos. Hay como tres fondos de vegetación así horizontales, digamos. El primero es el que hice la isla esta de delante, que tiene forma así un poco triangular. El segundo es el que estoy haciendo ahora y el tercero es el que hice en la etapa anterior. Ahora veis que he cogido un pincel un poquito más fino porque los huecos que hay entre los tallos de la palmera los voy a dar en un color muy oscuro y de esta forma pues ya me aseguro de que se vean perfectamente del color claro que di al principio del todo. Ahora le doy un fondo oscuro por detrás, digamos, de los tallos y consigo que esos tallos queden bien definidos sin tener una línea de rotulador así visible. Todo esto ya, ahora que he acabado la parte más fina, vuelvo a coger el pincel intermedio y lo que voy a hacer es dar un color verde muy brillante aquí para luego hacer un poquito de degradado ahí y que se vea un poquito de transición, que no sea un color uniforme siempre del todo, sino que pueda haber un poquito una zona más clara, otra zona más oscura, etcétera. Toda esta masa de vegetación de aquí son bambús. Entonces veis que ahora con el rotulador, con el pincel finito y un color oscuro, voy haciendo líneas verticales así un poquito separadas, con un poquito de blanco en medio, y eso imita un poquito los troncos del bambú, que son muy estrechitos y están muy juntos. De esa forma también pues doy un poco de variedad a la vegetación, que no sea todo el mismo tipo de plantas, sino que haya palmeras, que haya bambú, etcétera. Aquí veis un poco ya acabado, toda esta zona de aquí sería la primera parte, luego detrás vendría otro muro de vegetación que sería ese, y detrás vendría un tercero. No es que realmente haya tres muros, pero es una forma de separar la vegetación y que tenga un poquito de orden la cosa. Ahora voy a empezar con los troncos de las palmeras. Como veis aquí a la izquierda tengo dos colores creados, uno que es con un ocre un poquito amarillento y otro es un marrón así un poco rojizo. Entonces voy a empezar por toda esta parte de arriba de las palmeras, que son hojas secas que tienen ahí las palmeras y que tienen ese color pardo así un poquito anaranjado. Y luego ya voy a seguir con el tronco con el marrón oscuro, que como veis lo voy dando como en trocitos, como intermitente, y eso es para imitar un poquito las bandas verticales que tienen los troncos de la palmera. Normalmente los troncos de la palmera tienen como unos anillos que son muy característicos de las palmeras, entonces en los más finitos igual no hace falta, pero en los que tengan el tronco un poco más grueso, pues le doy un poquito así intermitente para imitar esos anillos. En este de aquí lo voy a dar esta parte más uniforme porque es otra palmera un poquito diferente, que lo que tiene son como trozos de palmas, de ramas cortadas que hacen así un poquito más gruesa la parte de arriba y un poquito más irregular. Son como si al ir creciendo la planta hubieran ido cortando las ramas y quedan un poco los restos de la unión de la rama con el tronco. Luego ya aquí en estos de aquí pues son muy finitos, aquí prácticamente tienen menos detalles que la primera palmera que he hecho, que era la más grande. Y ahora en esta de aquí pues también voy a aprovechar que tengo el color marrón oscuro en el pincel para hacer primero el tronco y luego ya cambio de color a este ocre y le hago toda la parte de las hojas secas que tiene ahí.
y ahí también le doy algún toquecito. Y ya pues voy haciendo troncos pequeñitos de palmeras que estén más al fondo, que estén un poquito más ocultas o que aparezcan por ahí en medio de la vegetación. Y ahora ya voy a empezar con lo que son la parte verde de las palmeras, las palmas, todas esas hojas que salen. Como veis, estoy empezando con un color verde muy amarillento, muy clarito, y estoy haciendo simplemente los nervios centrales de las hojas de las palmeras. Hago menos de los que hay realmente porque si os fijáis un poco en la foto, pues veis que cada palmera tiene muchas más ramas, pero yo voy a hacer 6 o 7, las que me entren más o menos por cada una, para dar la impresión de ese tipo de hojas, pero sin llenarlo demasiado, porque si lo lleno demasiado y no quedan espacio entre las hojas, entre las palmas, pues quedaría un poco apelotonado y no se entendería bien la forma que tiene la palmera. Una vez que he dado ya estos primeros ejes, digamos, los centros de las palmeras, un poco como referencia también, pues voy a ir con un color intermedio ya, un verde un poquito más vivo y un poquito más oscuro, pues lo que voy a hacer es ir llenando prácticamente más o menos con la forma de las hojas de las palmeras, pero sin quedarme en demasiado detalle, voy llenando toda la parte blanca, lo que queda blanco de la palmera. El objetivo es llenar toda esa zona de la palmera. De momento no estoy dando tanto detalle como va a tener al final la palmera, simplemente una capa de fondo de la hoja, digamos, y el objetivo es que se llene todos los espacios blancos que quedan todavía en el papel, que se llenen de verde y luego ya sobre esa capa primera de verde que estoy dando, pues daré un poco más la forma de las hojas de cada palmera en un color ya un verde muy oscuro. En este de aquí simplemente pues marco un poco la forma de la palmera en pequeñito y en este pues lo mismo, voy rellenando más o menos toda la parte de la hoja de la palmera para luego encima ya darle más detalle. Aprovecho también para oscurecer un poquito lo que es el centro de las palmeras grandes que he dado, para que haya un poquito de más oscuridad en la parte central de la palmera, porque es la parte que está más dentro, en el corazón de la palmera, y no tiene tanta luz como la que está en la parte de fuera. Entonces, esa parte central sí que la voy a hacer un poquito más oscura, aprovechando que está húmedo todavía toda esa parte y que se funda un poco con la parte exterior, que será un poquito más clara. Ahora ya que está seco toda la parte que he dado de las palmeras, voy a ir haciendo todos los detalles más finos de las palmeras. Esto hay que hacerlo con un pincel muy, muy fino
y con un color muy oscuro que tenga algo de verde, pero que sea básicamente negro, muy, muy oscuro, para que contraste bien con el verde del fondo. El detalle tiene que ser bastante fino y bastante largo las pinceladas para que se note un poquito el detalle y, y no hay que hacerla muy juntas, sino lo más separadas posible y con la forma de la pincelada y muy largas, como estáis viendo. Para dar los últimos detalles de las ramas de las palmeras, voy a utilizar un rotulador negro de un 0,4 para hacer esos detalles ya más finitos de las palmeras pequeñas, sobre todo, que veis que a pincel no me llegaría la finura del pincel para hacer esos detalles tan finos, y como son prácticamente negros, pues con un rotulador negro así de grosor de un 0,4 o así, para que se vea bien, pues se pueden ir dando todos esos detalles. Bueno, pues ya tendríamos el dibujo acabado, y respecto a los verdes, que es el tema un poco central del vídeo, os recuerdo que creéis, antes de empezar el dibujo, bastantes tonos de verde, más vale que sobren que os quedéis cortos. Entonces intentar mezclar una tonalidad básica de verde con distintos colores para crear verdes de distintas tonalidades, y sobre todo que intentéis separar bien, simplificando mucho el dibujo, pues todos los distintos elementos. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo. Gracias.